5N se encuentra Gabriel Solano, legislador porteño, está también Francisco Cafiero, dirigente peronista, y Germán Muñoz, economista. Gracias, Germán, por venir. A ver, lo escuchaste al presidente, habló en una radio de Venado Tuerto, diciendo que el riesgo país se debe porque el mundo tiene miedo a que los argentinos regresemos hacia atrás. Bueno, es en línea con lo que dijo los otros días Duhovne en conferencia de prensa, ¿no? Ahora lo cierto es que cuando uno ve los indicadores económicos, todos los indicadores económicos dan negativo. Entonces, todo pareciera indicar que el riesgo país está más asociado a esos indicadores económicos que a la cuestión electoral que plantea el presidente. Vamos a aclarar una cuestión, el riesgo país en verdad es un índice tomado a partir de la cotización de los bonos argentinos en Nueva York. Es decir, que si el riesgo país sube es porque esos bonos bajan, ¿sí? No es que están evaluando distintos factores políticos u otras cuestiones. Simplemente es eso, lo que lo evalúan son los inversores, que por eso lo negocian en esos precios. Ahora, cuando uno ve los indicadores económicos recientes, por ejemplo, antes de ayer se conocieron los datos de fuga de capitales. El presidente del Banco Central, Sandleris, acababa de decir hace una semana que ya no iba a haber salida de inversores extranjeros porque consideraban que los que se habían querido ir ya se habían ido durante 2018. El único dato que validaba eso era el dato de febrero del balance cambiario. Bueno, el dato de marzo, que se conoció antes de ayer, lo contradice. Pero para simplificarlo, el riesgo país aumenta cuando el mundo no empieza a creer en la Argentina. Sin duda, que va a somos poder, inversores extranjeros. pero déjame terminar, sí. que la Argentina no va a poder cumplir con su compromiso de pago de deuda. O por distintas variables, es porque el país justamente se enfrenta a una futura crisis de deuda. Y el gobierno, que el otro día el ministro Duhovne decía, bueno, la oposición no dijo cuál va a ser su plan económico. El gobierno no dice cómo piensa pagar los vencimientos de deuda si es que tiene que enfrentar un segundo mandato. Porque lo cierto es que con las condiciones actuales también se enfrenta a una situación de crisis de deuda y una necesidad de reestructuración o de rever los plazos de los vencimientos. Y nada dice al respecto el gobierno. Entonces el gobierno está generando incertidumbre económica respecto de la deuda argentina. ¿Qué números manejan de la inflación que se va a dar a conocer de abril? Una vez que finalice, ya Duhovne anticipó que iba a ser algo similar a la de marzo. ¿Ustedes qué evaluaciones hacen? A ver, en Argentina el precio que importa es el dólar. Y a partir de ahí se ordena toda la economía argentina. Recién ahí se decía, con razón, que seguramente si el dólar sube más de lo que estaba previsto, estos precios que armó el gobierno desaparecen inmediatamente. Ya son bastante pocos, 60 productos, van a desaparecer inmediatamente. De fondo yo veo dos problemas. Acá hay un riesgo que se llama económico y uno político. El económico es que Argentina puede no pagar la deuda. Es claro. Argentina no tiene condiciones para pagar el gobierno que viene 150.000 millones que tiene en su mandato. Por eso hay que renegociar. Se está discutiendo eso. No lo puede pagar porque Argentina no genera los dólares para eso. Ya ha recurrido al FMI para pagar la deuda y estamos casi en un cuadro de pre-default. No podíamos pagar la deuda, fuimos al FMI, se le paga la deuda ahora, pero a un costo tan alto que los bonos son altísimos. Estamos casi en 950 puntos de riesgo país. Segundo, el riesgo político. ¿Y el riesgo político cuál es? Que gane Macri. Porque Macri ya ha demostrado que no puede manejar la situación. Y por lo tanto hay una campaña importante, incluso en los empresarios, lo que se están llevando los dólares, que acá se decía, ¿quiénes son? No es el chiquitaje, porque un trabajador no puede comprar dólares, no le alcanza para llegar a fin de mes. No es un jubilado que no puede comprar remedio que va a comprar dólares. Lo que se llevan los dólares, estos 1.700 millones de marzo, son justamente los grandes inversores. Y esto empezó ya hace un año. Hoy leí un artículo de un diario interesante que decía que el 25 de abril del año pasado empezó esta corrida. ¿Y lo empezó quién? El Morgan. Un banco que le puso al gobierno los ministros, directamente. Pradgate y compañía se lo puso el Banco Morgan. Y el 25 de abril del año pasado se llevaron la plata. Ahora, y ahora tenemos una crisis de deuda y una crisis política. Cafiero, por los números que se vislumbran, ¿está en peligro la reelección de Mauricio Macri? Mauricio Macri dice que quiere ser reelecto con nada para mostrar. Es decir, no hay un solo logro de la gestión que pueda hacer brillar, y además no hubo una sola promesa de campaña que ni él y su gobierno cumplió. Desde la oposición creo que estamos angustiados, nos preocupa, y toda esta preocupación nos hace a racionalizar las consecuencias de lo que está pasando. Es decir, somos diagnosticadores de todo lo que viene pasando. Ahora, en un año electoral, creo que lo más importante que tenemos que hacer como oposición, y especialmente a nosotros del peronismo, es empezar a decirle a la gente qué es lo que vamos a hacer.
¿Cómo vamos a hacer con el frente externo? ¿Qué vamos a hacer con la industria nacional? ¿Cómo vamos a recuperar el trabajo en la Argentina? El blanqueo del trabajo en la Argentina. ¿Cómo vamos a bajar la pobreza? Acá subió todo. Sube el riesgo país, que mientras ustedes hacían la previa, seguía subiendo el riesgo país, sube la inflación, sube la pobreza, crece la indigencia, baja la clase media. Frente a esta compleja situación a la cual las medidas del gobierno de Mauricio Macri nos han llevado, nosotros desde la oposición tenemos la responsabilidad de empezar a contarle al conjunto de la ciudadanía cuál es el futuro mejor para el conjunto de los argentinos y de las argentinas. Estos números, Mariano, ¿cómo repercuten en las negociaciones de paritarias? Estos números, digo, de la inflación, de riesgo país, de dólar. Sí, a ver, por lo pronto la inflación, más que el dólar y el riesgo país, pero son todos consecuencia de lo mismo, porque al fin y al cabo el riesgo país va a presionar sobre el dólar y el dólar va a presionar sobre los precios. Yo los escuchaba cuando estaba Ale Berkovich, esta idea de la posible que quede dinamitado el acuerdo de precios producto de cuando todavía no se puso en práctica. Eso es lo más paradójico. Se supone que iban a estar en vigencia desde el 22 de abril, ahora dicen que el 7 de mayo, bueno, todavía está en veremos y ya pareciera estar a punto de caerse. Para responderte, Lu, la única hoy solución que vislumbran algunos gremios es hacer los acuerdos lo más cortos posible. Es decir, nos estamos acercando a un escenario, no por sus consecuencias inmediatas en términos económicos, pero sí por las consecuencias que vemos en el día a día, similar al de 1989, el de la hiperinflación, donde prácticamente los empleadores y los representantes sindicales tenían que negociar semanalmente ajustes. Y eran los propios empleadores los que decían, y sí, yo tengo que sentarme a negociar. No es que se paraban en la legalidad de la firma de un convenio colectivo por un año y se quedaban tranquilos con eso. No, había una comprensión de la situación y tenían que sentarse a negociar todas las semanas los salarios. Hoy lo que tenés es básicamente una negociación en marcha, que es la de la Unión Obrera Metalúrgica, que ya planteó un acuerdo trimestral. Otra que recién empieza, que es la del Sindicato de Comercio, y no estamos hablando de un sindicato precisamente de los más confrontativos, ni mucho menos. De hecho, es un sindicato que se jacta el propio Armando Cavalieri de ser un hombre de diálogo, y ese gremio también lo que dice es: nosotros necesitamos aumentos todos los meses. Germán, el gobierno está atravesando sin dudas una crisis de confianza, y hace unos días cuando Macri se reunió con empresarios en la Casa de Gobierno, les dijo que si él ganaba iba a bajar los impuestos. ¿Vos crees que los empresarios le creyeron? Porque ¿cuánto ha prometido el presidente y no cumplió? Claro, es difícil creerle porque, como decía Francisco, cuando uno mira las promesas de campaña de 2015 y mira lo que pasó a lo largo de este gobierno, no se cumplió ninguna promesa de campaña, ¿sí? Las promesas de campaña en el plano económico no se cumplió ninguna. Habían planteado que los trabajadores iban a dejar de pagar impuestos a las ganancias. Pagan más trabajadores que antes y ahora pagan 4 millones de trabajadores impuestos a las ganancias. Entonces, lo cierto es que en el plano económico lo que tiene son todas contras. Ahí la cuestión es clave, como lo que planteaban de las paritarias. Bueno, el año pasado fue un año de una fuerte pérdida del poder adquisitivo del salario para la mayor parte de los trabajadores argentinos, e incluso para los registrados, pese al esquema de paritarias, ¿sí? Son pocos los convenios colectivos que lograron igualar la inflación. Si uno se va a los datos del CIPA, o sea, los datos de los empleos registrados, es lo que declaran los empleadores. No hay ninguna posibilidad de que uno tenga un error estadístico. En el CIPA, la mediana salarial de enero, o sea, el salario que más se repite entre los empleados registrados, es un salario bruto de 30.000 pesos. Estamos hablando de un salario de 25.000 pesos. Para esa fecha, la canasta básica alimentaria para una familia tipo ya superaba ese monto. Yo quería preguntarles a Solano y a Cafiero, porque en este escenario, en este contexto de, podemos decirle, catástrofe económica, porque prácticamente no hay otra forma de definirlo, de desconcierto político, porque la propia coalición de gobierno hoy está mostrando estas grietas con Elisa Carrió fuera de sí misma, con un radicalismo que no sabe para dónde ir, con el PRO que está tratando de sostener estas piezas. Es decir, en lo político y en lo económico estamos viendo una situación realmente muy dramática. Ahora, aún así, hoy, si tomamos la foto de hoy, el gobierno sigue siendo una oferta electoral potable. Es decir, hay escenarios en los cuales el gobierno y el propio, más allá de lo que diga el propio Mauricio Macri, pero digo, hay encuestas que le asignan al gobierno la posibilidad de reelegir en caso de una segunda vuelta. ¿Cómo se explican ustedes, dirigentes de la oposición, este escenario? A ver, yo creo que es indudable lo que decís.
pero la foto es una, la película es otra. Es decir, la película muestra que cada día que pasa el gobierno está más lejos de su reelección. Y no solamente está más lejos porque las encuestas así lo muestran, sino porque todo el mundo prevé que al momento de votarse estamos peor que ahora. Pero cuando se vote el 11 de agosto, ¿cuál va a ser la inflación? ¿54% o 70%? ¿Dónde va a estar el dólar? Acá se habla, ojo, del techo de 51, pero no es el techo. A 51 hay que vender. Ahora, ¿cuánto llega después? Nadie lo va a saber. Pensemos que Caputo, cuando estuvo a cargo del Banco Central, vendió en el momento a casi 1.000 millones por día y el dólar siguió subiendo. Entonces, ¿cómo va a ser la elección? En ese momento nadie lo sabe. Por eso creo que esta corrida que está viendo hoy es una corrida también contra Macri. Para que Macri le ponga su candidatura, yo no tengo la menor duda. Ahora, sin embargo, no estamos hablando, le pregunto también a Cafiero, no estamos hablando de el radicalismo post-crisis de 2001, que hizo una elección catastrófica, producto, por supuesto, de la situación social que había dejado aquel desastroso gobierno de la Alianza. Acá estamos a 6 meses de la elección, y es cierto, es una foto, no una película, pero todavía sigue siendo una oferta electoral. Es decir, la pregunta es a la oposición, ¿qué está pasando entre la oposición que no puede articular probablemente una oferta tal que hoy prácticamente deje sin alternativa al gobierno? Bueno, nosotros desde el peronismo venimos trabajando en la unidad, la tan necesaria, urgente y ansiada unidad que es el reclamo que nos hacen en la calle, en las marchas, en los plenarios, en los comercios. Sí, me pasa en mi barrio permanentemente cuando hago las compras. Vos, Luciana, preguntabas por los precios de la verdura. Cuando voy y veo a la verdulera que sabe quién es, que vive a la vuelta de mi casa, me pregunta, che, Cafiero, ¿y cuándo se van a juntar ustedes? Y en definitiva, los problemas de los dirigentes... Pensé que te estaba siempre alertando de cuál era el precio que más había subido en la última semana, cuando dijiste que... ¿Qué? No, que la verdulera a la que vas siempre, ellos también están preocupados. Muy porque preocupados. Baja la venta. Muy preocupados. La manzana verde... Hoy estaba 50, ayer estaba 50 pesos el kilo. La manzana verde. La banana estaba cerca de 80 pesos el kilo. Mucha plata. Entonces, frente a este desastre, caos... El peronismo, y ojalá porque esto tiene que superar el peronismo, porque no hay una sola fuerza política que pueda dar respuesta frente a esto, pero sí hay una fuerza política que tiene que ser la columna vertebral de la oposición y de un gran frente patriótico para hacer frente a esto. Y en eso estamos trabajando. José Luis Gioja, presidente del Partido Justicialista, viene haciendo unos esfuerzos muy importantes en relación a la conformación de un frente de unidad, a la cual acompaña Víctor Santamaría como presidente del PJ de la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Grey como presidente de la provincia de Buenos Aires, y así venimos armando una agenda que tiene que ver no solo con una representación política que es absolutamente necesaria para la ingeniería electoral, pero además también de contenidos. Y por eso hemos puesto en marcha desde hace tiempo los equipos técnicos para empezar a decirle a la gente en cada área de la cual tiene que administrar el próximo gobierno qué es lo que vamos a hacer. Nosotros tenemos que hablar de futuro, tenemos que hablar de lo que se viene. Y en eso estamos, porque el peronismo tiene que seguir siendo sinónimo de futuro, de trabajo, de industria, porque la gente sabe que cuando gobierna el peronismo se puede tomar vacaciones. Pero digámoslo claramente... Se puede recuperar... Tenemos que cerrar. Bueno. Bien, muchas gracias por gracias haber venido, muy amable.